imagínense ustedes que estemos nosotros 6 en ese vuelo. El vuelo de United Airlines que iba desde la ciudad de Orlando, en Florida, hasta Los Ángeles. Este vuelo tuvo una complicación, una emergencia. Alguien se empezó a sentir muy mal y los pasajeros que estaban allí se dieron cuenta, encendieron las alertas. Empieza la típica pregunta: ¿hay alguien que sepa de primeros auxilios? Se levantaron varios valientes, sí, a hacerle a reanimar al paciente que estaba a la persona, quiero decir, que estaba en muy malas condiciones. Finalmente, el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y la historia es dramática, de verdad es terrible porque el pasajero fallece en el avión. Tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans, en New Orleans, y allí entonces los demás pasajeros comienzan a preguntarse qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque estamos en plena pandemia. ¿Y tenía COVID? Claro, al día siguiente la aerolínea confirma que sí tenía los síntomas de COVID, pero lo peor es que la esposa habría mentido y que él además no habría declarado qué síntomas tenía. ¿Por qué? Porque es muy poco probable, dicen los expertos, que se haya subido a ese avión sin síntomas, por cómo terminó además. Claro. Los que le realizan esta reanimación, esta CPR, sí, claro. Ana María, a ver, solamente para explicar, Orlando, en la costa este de Estados Unidos, la idea era con este vuelo recorría todo el país hasta Los Ángeles al otro lado, y donde termina aterrizando es, de hecho, no muy lejos desde donde había partido. Es decir, un vuelo de aproximadamente 6 horas o así, se demoró y habrán estado en vuelo 1 hora y media, 2 horas, no creo que haya durado más. Claro, son trayectos que hemos hecho y que ya se pueden hacer ahora. O sea, acaba de informarme un amigo que venía llegando de México y me decía, vengo con COVID, o sea, le decía a mi familia. Entonces, son vuelos que prácticamente estamos haciendo todos una vez que se abren estas fronteras. Lamentable lo que ha ocurrido, terrible, pero la gran pregunta para nosotros es... Claro. A ver, es verdad, tenemos las fronteras cerradas técnicamente terrestres, pero el aeropuerto está abierto todavía para los vuelos internacionales. Sí, Chile tomó una medida, hizo una restricción para los vuelos de Reino Unido desde la medianoche de martes, en horas más. Pero hay mucho vuelo que puede haber tenido escalas y en fin. ¿Y qué pasa si alguien oculta información como en este caso, doctor Ugarte? O sea, ¿debería reevaluarse la política de apertura del aeropuerto de aquí en adelante? Con las cifras que tenemos, lo más prudente es reevaluar este tipo de medidas. La verdad es que no hay que ponerse colorado con estas cosas. Ya se tomó esta medida antes, podría ser el momento de tomarla de nuevo. Hay que ver lo que está ocurriendo. Y como queda a la vista, cuando se pide que la persona declare, haga una declaración de salud, no siempre las personas declaran 100% los síntomas. A veces hay ciertas discordancias porque temen, con cierta razón, que si dicen exactamente lo que tienen, no los dejen embarcar. Pero doctor, además evaluar, no solo estas declaraciones, estos protocolos que tienen las aerolíneas, unas sí y otras no. Por ejemplo, United no tenía la exigencia de que presentaras un test PCR negativo para subir al avión, sino también lo que pasa después de que subes, de que bajan los pasajeros, porque los demás siguieron en el vuelo. Una vez que aterriza en New Orleans, siguieron hacia Los Ángeles, pero las críticas, las quejas de los demás pasajeros es que no hubo una sanitización exhaustiva, una limpieza para que ellos quedaran tranquilos y quedaron todos, imagínense, como que estemos nosotros ahí en ese vuelo. Que el estándar de exigencia de todos los países y todas las líneas no es el mismo. Exactamente, y eso es lo que nos puede pasar acá. Es que es un muy buen punto lo que dice Anita, porque es posible con las medidas que se están tomando acá. Imagínense, no cierran las fronteras. Claro. Y podemos viajar ya sea al extranjero o dentro de Chile. Con las medidas que se toman acá, que es toma de temperatura y los permisos que todos hemos sacado a través de internet, ¿es posible ocultar que uno tiene COVID? Desde luego. Incluso no solo eso, la persona puede no saberlo. Oye, ni siquiera puede ser asintomática, si no tiene por ejemplo, el hecho que lo que ocurrió en el vuelo que nos contabas tú, Ana María, o sea, además de la pena, obviamente, pero termina siendo una anécdota respecto de lo que ocurrió. Pero ¿cuánta gente hay que está volando y que no sabe que lo tiene? No hay una mala intención. Y cuando las personas se le acercan a este pasajero, la esposa dice, estamos esperando una prueba de COVID-19. Claro, entonces allí hubo una doble falta, digamos. Sí. Además, Elia Molina... vamos a observar también lo que está pasando ahí en los centros comerciales. Esto es afuera del Costanera Center, pero volviendo a la preocupación por la apertura de fronteras. ¿Por qué? Porque claro, son pocos los que entran y salen del país comparado con los problemas que tenemos acá en línea interna.
Pero este virus llegó importado, entonces es un factor importante. Él además exige un PCR de cuántas horas antes. ¿Qué pasa si esa persona que viene, por ejemplo, de Europa, se hizo el PCR 72 horas antes o 24 horas antes y resulta que en el aeropuerto de Frankfurt, no tengo idea, hizo combinación y se contagió ahí, después del PCR que le permite la entrada a Chile? No sabemos. ¿Se puede contagiar después o no? Claro que sí. Hay un periodo entre que uno se contagia y es capaz de contagiar a otro. Ese es un periodo de que, o sea, si usted se contagia hace 2 horas en un avión, es poco probable que usted ya llegue a contagiar a otros. Pero la verdad es que este virus es tan... todavía hay tantas preguntas, tanta incertidumbre con respecto al virus, que igual hay que mantener las reglas súper estrictas. Yo creo que la salud pública fundamentalmente tiene que ser anticipatoria. Nosotros no tenemos que esperar para tomar medidas en políticas públicas sanitarias, como es el caso de esta catástrofe sanitaria, esperar que se produzcan los hechos para poder reaccionar. La reactividad siempre es tardía, por lo tanto, para ser anticipatorio tenemos que exagerar las medidas. Yo cerraría la frontera, nunca estuve de acuerdo en abrirla por lo demás, entendiendo que es importante, entendiendo que hay mucho dolor detrás de cerrar la frontera y mucho también deterioro económico. Pero creo que la carga podría trabajarse, pero pasajeros, yo creo que no hay medida hoy día que sea exagerada para evitar las muertes de tantas personas. De repente me dan ganas que este virus produjera grano o generara la boca chueca, no sé, de manera de que las personas tuvieran pánico de que les dieran grano o que se les enchuecara la boca, porque no le da pánico que tener COVID, porque la verdad es que como los síntomas son habitualmente los graves, van al hospital, la gente en general no visibiliza la gravedad de este problema. Sí. Incluso hay una negación psicológica, como de que no, que es exageración, sumado a todos los factores que aquí se han dicho, todos correctos, la falta de credibilidad de las autoridades, la falta de control, la falta de recursos para los niveles locales, que no tienen plata para poder hacer los controles, como decía Claudio, testeos masivos. Hay que tener recursos.